bendiga, familia hispana. Gracias por estar como siempre con nosotros compartiendo todo lo mejor de esta semana aquí en el programa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyaman Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Mis buenos panas mayulleros, en el pasado episodio de SmackDown tuvimos una versión especial de WrestleMania a solo horas del gran evento y fuimos testigos de una batalla real de André Gigante de Candanga con Burrundanga con superestrellas de ambas marcas. Al final, 3 hombres estuvieron en pie. El Rey Corbin, Jey Uso y Shinsuke Nakamura. ¿Quién saldría con la victoria? Vamos a verlo. Super patada del mentón del Rey Corbin, queda ahí junto a la cuerda y Jey Uso a punto de eliminarlo, pero miren cómo se protege el Rey Corbin desesperadamente y Nakamura cruza a Jey se queda colgando de la cuerda el super rodillazo de Nakamura para eliminar al Rey Corbin, solamente quedan 2. No se te olvide que este fue ganador de una batalla real, este sabe lo que tiene que hacer. Shinsuke Nakamura y Jey Uso lo van a decidir. Cargan a Nakamura. Le falla el intento de Samuel Samoa a Jey. Qué cantidad de golpes, qué rápido es Nakamura. Falla con una patada, pero con la otra no falla. Y envía violentemente de cara contra la lona. Jey Uso, eso lo puede ganar Nakamura, familia. Le convendría mucho a Roman Reigns que cantara a su primo. De alguna forma lo estimularía para... ¡Uy, qué tremendo! Brutalazo de espaldas contra la lona. Viene el remate ahora, pero Jey Uso me huele a Kinshasa. Mira una cosa, Cabrera. Bueno, con Kinshasa no lo va a eliminar. Bueno, pero lo va a preparar para ser eliminado. Viene. Se adelanta ya con tremendo patadón, super patadón. A la quijada y Nakamura con Kinshasa. Pero está haciendo una fiesta de patadas estos últimos segundos de combate. ¡Qué monstruoso final! Levantan a Jey de la mano, lo van a eliminar, lo tiran, no. Y él cruza y ahora engancha a Nakamura y lo tira por encima de la tercera cuerda y gana Jey Uso la batalla real. Homenaje a André Gigante aquí en esta versión especial de SmackDown. Es su primera victoria significativa desde que está haciendo las cosas por su cuenta. Ya no es el hombre que era un gran compañero de equipo. Ahora tiene nombre, identidad, apellido, sí, Main Event Jey Uso. Ustedes, amigos, se pueden dar cuenta de la emoción de Jey Uso. Eso significa validación. Eso significa recibir el respeto que se merece Jey Uso. ¿Y sabes qué? Qué importante que él está aquí gracias a su primo Roman Reigns. A pesar de que la gente los ha criticado porque son hermanos, porque son hermanos de la vida. Ganador de la batalla real, André el Gigante, a punto de celebrar WrestleMania 2021 y aquí aparece su primo. Justamente hablando de él. No, son más que primos, Cabrera. Sí, son primos de sangre, pero en la vida son campeón universal. Amigos, el campeón universal Roman Reigns, el jefe de la mesa, iría directamente hacia el ring porque quería compartir con nosotros sus últimos pensamientos antes de esa increíble triple amenaza que en WrestleMania sostendría por su campeonato universal contra Edge y Daniel Bryan. You think what I did this year was special? ¿Piensan que es fácil? Wait till you ¿Ustedes see what piensan que happens lo que yo he hecho next. es algo especial? Esperen a ver lo que voy a That's hacer why I'm próximamente. the head of the Por eso es table, que yo because soy I'm not a la dreamer cabeza now. de la mesa, porque yo no Dreamers soy un are soñador. selfish. It's all Los soñadores son about them, egoístas, me. todo tiene que ver con ellos, pero yo I'm the man with the golden hand. Yo soy Everything el I hombre con el touch toque dorado. has Todo lo que yo toco purpose. tiene propósito. I saved careers, right, Yo Paul? he salvado carreras, ¿no es cierto, Paul? Sí, señor. Inclusive la de Paul también. Who gave you the greatest year of your career, ¿Quién te dio Luce? el año más grande de tu carrera, Us? We got gold over there Tenemos to oro prove it, right? para probarlo ahí, ¿no? That's right. Así es. But Edge, DB, I'm Pero not going Edge, to do that for yo no you, voy a no. hacer eso para ustedes. I'm not No, going to make your dreams no come true. voy a I'm hacer gonna que sus sueños se crush 'em. vuelvan realidad. Because Eso. as my special counsel says, puedo this ain't a decir. Y mi prediction. consejero especial dice, This is a spoiler. esta no es una predicción, es una noticia. Sunday night at fiestas. WrestleMania, El domingo por la noche in en the WrestleMania, main en event, el evento central, I'm going to wreck everybody and I'm voy going a to leave. destrozar a todos y voy a salir. I'm going to smash you. Voy a I'm going to aplastarlos, stack los you. voy a poner I'm en going una to pin pila, you. And los the voy a referee's going to cubrir. count Y el 1, árbitro va a contar 2, 1, 2 3. y And then I'm going to 3. stand up. I'm going to Y voy take a this estar ahí Universal firme parado y Championship. voy a I'm going tomar to hold it campeonato over my universal y lo voy a head. elevar por And you're encima going to look de mi up. cabeza y ustedes van a mirar And you're hacia going to see a arriba. man greater Y van a than ver you. a You're un going to see a hombre man on a más grande different que level than ustedes. you, like here's Superior. ahead of you. Por encima de And ustedes. you're going to hear Muy por $1 million delante de of ustedes. pyro go Y off. van a And then you're escuchar going to ustedes feel the millones de whole dólares en world. juegos pirotécnicos y van a escuchar al mundo entero. The whole world El mundo entero
Acknowledge me. reconocerme. Será una triple amenaza para la historia. El jefe de la mesa, la superestrella categoría R y el líder del movimiento del sí. Solo uno saldrá del evento estelar el domingo de WrestleMania como campeón universal. ¿Triunfarán los soñadores o se impondrá la cabeza de la mesa? Amigos, un muy confiado Roman Reigns para WrestleMania a defender su campeonato universal. Jey Uso entra rápidamente a auxiliar a su primo, Roman Reigns. Edge y Daniel Bryan, sin embargo, rápidamente lo sacan de la ecuación. Luego, Roman Reigns y Edge probaron sus respectivas lanzas, amigos. El choque fue increíble. Posteriormente, el líder del movimiento del sí se aprovecha de la situación. Y fue realmente una batalla campal. Luego a un concierto de Edge. Pero finalmente Jey vuelve a entrar a la contienda para proveer distracción que es usada por el jefe de la mesa, quien cubre a dos oponentes y de esa manera retiene su campeonato universal. Mi pana mayullero, como pudieron ver, Roman Reigns sigue siendo quien se sienta a la cabeza de la mesa. Es el jefe tribal, es el campeón universal. ¡Báilame ese trompo en la uña! Amigos, en WrestleMania hicimos historia por muchísimas razones. Entre ellas, porque por primera vez en la historia del evento de eventos, dos mujeres afroamericanas estaban en el evento estelar, esta vez por el campeonato femenino de SmackDown. Bianca Belair, Sasha Banks. ¡Qué combatazo, amigos! Fue increíble. Sasha Banks trajo toda su experiencia, pero Bianca Belair trajo toda su fuerza. De hecho, en un momento se sale del estado de cuentas donde estaba sometida, agarra la trenza de pelo y conecta a la jefa varias veces. Y luego un KOD horrible, beso de la muerte, para terminar sellando su victoria y se convierte así en la nueva campeona femenina de SmackDown. Así que felicidades a la EST, o debo decir la MEJOR, la mejor de WWE, Bianca Belair. WWE presenta cosas que debes intentar. Y ahora, cosas que no debes intentar sino mirar. De nuevo, cosas para intentar. Y cosas para mirar. Tratar. Mirar. Sé inteligente, mantente seguro. Reconoce qué intentar y qué mirar. No intentes esto en la casa, la escuela o ningún otro lugar. Abriendo la acción en WrestleMania. Lashley McIntyre por el campeonato de WWE. Es muy poco común ver a una superestrella maltratar de esta manera a Drew McIntyre como lo está haciendo Bobby Lashley. McIntyre contraataca. ¡Desde el futurista! ¡Y voilà! ¡Increíble! Lashley se ve aturdido. ¡Aquí viene la Claymore! ¡Bobby extrajo MVP! ¡Falla la Claymore! Causó la distracción MVP. Lashley cierra el candado del dolor. McIntyre se está desvaneciendo. Y sí, está fuera de combate y Bobby Lashley retiene el campeonato de WWE. McIntyre pierde y el todopoderoso continúa su impresionante reinado. Amigos, en la primera noche de WrestleMania, el todopoderoso campeón de WWE, Bobby Lashley, retuvo su campeonato de WWE en dura batalla contra Drew McIntyre. Y en el primer Raw, después de WrestleMania, aparece iracundo porque quiere volver a meterse en la fotografía del título. Se entiende, ¿verdad? Pero no estaba solo. ¡No! Apareció el monstruo entre hombres. Después apareció Randy Orton y ambos tenían puntos importantes porque vienen de victorias importantes también en WrestleMania. Qué berenjenal, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿cómo resolverá todo este rollo Adam Pearce? Vamos a ver. Escuchen, todo el mundo tiene un gran punto y eso hace mi decisión muy simple. Randy, Braun, Drew. Ustedes tres competirán esta noche en una amenaza triple y el ganador irá a enfrentarse a Bobby Lashley por el campeonato de WWE en nuestro próximo pay-per-view, WrestleMania Backlash. ¡Tremendo combatazo!
Fue una decisión buena, por fin puedo decirlo, de Adam Pearce. Déjame decirte que el hombre es monstruoso, pero viene aún más grande luego de la victoria conseguida en la jaula de acero contra Shane. Atada en el pecho cuando debería entrar. Uy, la víbora todavía tiene energía. Mira. Peligro para Braun Strowman. Lo van a castigar, lo tiene preparado. El DDT diseñado especialmente para Braun Strowman, cortesía de Randy Orton. Pero ¿sabes lo que dicen, verdad? Mientras más alto, más grande es la caída. Y ahora una vez más se eleva la víbora. Mira como saliva, mira como la serpiente saca los colmillos. Adivinar sus intenciones. Y se ve el veneno brotando. Disfrutando el momento. Ahí está, preparando el remate, buscando aparentemente el RKO. Las 3 letras más peligrosas en el entretenimiento deportivo. Cuidado, acechando Randy Orton. Todo lo que se requiere es eso. ¡No! RKO, lo hizo. Tenemos nuevo retador. Sí, pero se demoverá en colocando la espalda contra la lona encima, enganche, cobertura y viene la Claymore rasante a la cabeza de Randy Orton. Ahora es Drew quien cubre a Randy Orton, 1-2 y Drew McIntyre va en busca del campeonato de WWE nuevamente. Aquí está el ganador, Drew McIntyre. Como siempre digo, a mí pónganme donde hay que yo me encargo de agarrar lo mío. Ahora, ¿cómo demonios pudo regresar a la lucha luego de todos esos golpes en la cabeza con los peldaños metálicos? Bueno, el primero que lo trató de mal en esa mesa y lo mandó por encima de la mesa fue Randy Orton. Así que Randy Orton fue quien pagó con la Claymore y le quitaron su puesto de retador porque ya estaba listo y había vencido prácticamente al monstruo. Pero respóndeme, si te han masacrado lanzándote por encima de la mesa y castigándote el cuerpo y la cabeza con el metal de los peldaños, ay María, este hombre es increíble. Es Drew McIntyre. Ya sabemos que va entonces a WrestleMania Backlash para enfrentarse al campeón todopoderoso de WWE por su título. Resonante victoria, y a qué precio. Cuando le sucedió todo eso a Drew, yo prácticamente lo tenía ya borrado de la ecuación. Aparecía el monstruo arrollando a Randy Orton y luego veíamos la calidad de Randy Orton a prueba. Aplicaba, yo pensé que no lo iba a hacer, pero lograba aplicar el RKO y ahora busca la victoria, pero súbitamente aparece la Claymore. Lo tenía listo, Carlos. Lo tenía listo completamente. 1, 2, ¡wow! ¡Qué explosión en la cabeza de Randy! Y yo creo que es la Claymore más cerca de la lona que le he visto hacer jamás a Drew McIntyre, cosa que lo hace mucho más difícil. Ahora, muy difícil conectarla desde esa altura, tan cercana a la lona, y lo hizo. Tiene mucho mérito la victoria enorme de Drew McIntyre. Va a enfrentar a Bobby Lashley en WrestleMania Backlash por el campeonato de WWE y por supuesto el campeón. Me parece que va a aparecer aquí, si no me equivoco. O es MVP, el representante oficial de Bobby Lashley. Lo es. Uy, ¿ahora qué es esto? ¿Macy Tibar? ¿Y esto? Tibar y Mace castigando brutalmente con un azotón de espaldas contra la lona a Drew McIntyre. Y no te atrevas a decir que fue planeado por el campeón de WWE porque no te lo voy a perdonar. Absolutamente comienzo a sospechar que sí, así es el caso. Tibar y Mace súbitamente atacan a Drew McIntyre. Bueno, Carlos, quieren seguir haciendo estragos y quién mejor que Drew McIntyre para dar una declaración fuerte. Drew mirando ahora allá arriba a lo alto de la plataforma a MVP. Yo creo que es el autor intelectual de todo esto. Puntos suspensivos. A nombre de Bobby Lashley, familia, créanmelo. Soy la mejor de WWE, la superlativa de WWE. La pesadilla Rhea Ripley. Es la retadora. La campeona es Asuka. Todo tiene que ver con el campeonato femenino de Raw. Asuka le va a costar mucho trabajo aquí. Ella nunca ha experimentado el poder y la ferocidad de Rhea Ripley.
¿Está bien, Asuka? Par de golpes ahí de Asuka. Ripley aturdida. Asuka está en su zona. ¡Oh! De cara contra el piso, Ripley. Estaba Rhea Ripley pidiendo más. Se agacha. Aguas revueltas. Y Rhea Ripley gana el campeonato femenino de Raw. ¡Qué tremenda declaración hecha en WrestleMania por Rhea Ripley! Capturando el campeonato femenino de Raw. Amigos, y la pesadilla Rhea Ripley está viviendo en un sueño. Ah, ¿vieron lo que dije? En la asociación de palabras. ¡Ah, me la comí! Ahora es la nueva campeona femenina de Raw, venciendo a la emperatriz del mañana, Asuka, en WrestleMania en un combate durísimo. Sin embargo, como digo una cosa, digo la otra. Rhea tiene que cuidarse porque Charlotte Flair está de regreso y viene tumbando gente porque quiere sentarse otra vez en su trono. Ahí se las dejo. Amigos, algo muy serio. Antes de irme de esta edición de WWE en Español, quiero darle las gracias a todos ustedes por haber hecho de este WrestleMania algo sensacional, único, especial. Por primera vez en más de un año, nuestro universo de WWE estuvo ahí presente. 2 noches increíbles, presencialmente, en el Raymond James Stadium. Como lo dijo el gran jefe de la Junta Directiva, Vincent Kennedy McMahon, sin ustedes, esto no tiene sentido. Ustedes son la parte más importante de esta ecuación. Así que, muchísimas gracias. ¡Wow! Habiendo dicho eso, gracias también por acompañarnos en esta edición de WWE en Español. Y aquí los espero para que nos encontremos la próxima semana. Y sigamos como siempre reviviendo todas las maravillas que pasan en WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. ¡Colga!